Bueno, continuamos los personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a comenzar a hablar de los personajes propiamente. El día pasado hicimos una introducción, ¿no? El primer personaje histórico que nos encontramos en la Biblia es Abraham. Todo lo anterior es prehistoria, que es palabra de Dios, que tiene una enseñanza fundamental, muy importante, pero nos vamos a concretar en los personajes bíblicos. Entonces vamos a hablar hoy de Abraham. Ya lo iniciamos un poco, ¿eh? Recordemos que Abraham, este personaje histórico, existe en un momento de un contexto, digamos, politeísta, en el que pues, la mayoría de los habitantes ya habían dejado de ser monoteístas, o sea, creían en muchos dioses. Y fijémonos que era fundamental para poder recibir al Mesías, a Jesús, un pueblo que creyera en el verdadero Dios, en el único Dios, en el Dios de todo el universo. Entonces, con esa finalidad es que Dios interviene en la historia y se comunica, se relaciona con Abraham. Desde este ángulo tenemos que ver la figura de Abraham, de la vocación concreta que Dios le da. Vamos a leer una vez más, aunque ya lo habíamos leído el día pasado, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dijo Yahvé a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, que será bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Vale, o sea, fijémonos, aquí tenemos la vocación que Dios da a Abraham, pero al mismo tiempo lo que Dios pide a Abraham. Recordemos que ya dijimos que en aquel momento concreto de la situación de la sociedad, la independencia, la libertad, la seguridad de una persona dependía de la fortaleza del número de miembros de aquella sociedad en la cual pertenecía. Abraham, por lo tanto, vive en su clan, digámoslo así, en su tribu, protegido pues, por todas las personas, numerosas personas que convivían con él. Y Dios le pide que abandone su tierra, que abandone su parentela y vaya a donde él le diga. Por consiguiente, Dios le pide un salto al vacío. Dios le pide que deje su seguridad humana y se fíe de él. Él será su seguridad. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Es decir, yo seré tu protector. Yo estaré con tus amigos y estaré en contra de tus enemigos. Esto es lo que Dios promete a Abraham si Abraham le obedece y le sigue. Y además le promete algo muy interesante. En su descendencia, en primer lugar, le hará un gran pueblo, es decir, tendrá mucha descendencia. De él saldrá un pueblo. Pero no tiene hijos. Recordemos que se los ha dicho anteriormente que Sara, su esposa, era estéril. No tenía hijos y ya eran mayores ambos. Pero le ha prometido Dios que le hará un gran pueblo. Y otra promesa muy importante: de la descendencia de ese pueblo nacerá aquel en el cual serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, lo que Dios le está pidiendo es que crea en él, se fíe de él, y Dios por su parte le va a hacer un gran pueblo, y de ese pueblo va a nacer aquel que se anunció ya en el Génesis, en el capítulo 3. Recordarán cuando tiene lugar el pecado original, el pecado de Adán y Eva, y Dios dice a la serpiente, es decir, al diablo, que será vencida, será aplastada por un descendiente de una mujer.
pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, esta te aplastará la cabeza. Es decir, Dios anuncia ya una persona, un ser humano que va a aplastar, que va a derrotar al diablo, que acaba de vencer a la humanidad, al vencer a Adán y a Eva. Pues ese descendiente, ese Salvador, será un descendiente de Abraham. Por lo tanto, es una, digamos, una promesa fantástica la que Dios le hace a Abraham. Pero no tiene, podemos decir, ningún argumento humano que le lleve a decir, ah, pues es verdad, porque mira, pasa esto, pasa aquello, ¿no? Las apariencias son todo lo contrario. Como digo, no tiene hijos, ya son mayores, su esposa es estéril. Pero Abraham cree. Fijémonos los versículos siguientes del 4 al 5. Génesis 12, versículos 4 al 5. Fuese Abraham conforme le había dicho Yahvé, llevando consigo a Lot. Al salir de Harán era Abraham de 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y toda su familia, y la hacienda y personas que en Harán habían adquirido. Salieron para dirigirse a la tierra de Canaán, y llegaron a ella. Sabemos que Abraham no pone ninguna dificultad. Tenía, podríamos decir, argumentos para decirle, pero Señor, ¿cómo me pides eso? Y podríamos decir argumentos muy razonables. Va a ser padre de un gran pueblo y se dice que tiene ya 75 años. No podemos tomar estos años al pie de la letra, pero decir que ya era muy mayor, que su esposa, repito, era estéril, que iba de una manera a estar desvalido, desprotegido. No había, podríamos decirle, ninguna razón humana para que Abraham tuviera argumentos para obedecer a Dios. El único argumento es la convicción de que Dios le pide eso. Y Abraham no lo duda. Fijémonos que el texto nos dice que Abraham se pone en marcha. Y se marcha, pues, ¿quién? Él, junto con Lot. Recordemos que Lot, su sobrino, lo había acogido el padre de Abraham y junto con Abraham, por lo tanto, van unidos. Pero Lot también ya era adulto, digamos que tenía su propia familia, sus propios bienes. Y Abraham, pues, también tenía bienes. Se nos dice que cogió su personal, el ganado, etcétera, y se pone en marcha. Recordemos que, creo que esto ya se comentó, que esto nos indica, es decir, esto no se improvisa, este salto al vacío, este acto de fe heroico que hace Abraham, no podía ser el primero. Es muy grande ese acto de fe. Esto indica que Abraham era un hombre que dialogaba con Dios, que se fiaba de Dios, que había hecho anteriormente otros actos de fe que no sabemos. Es decir, para Abraham Dios no era un Dios desconocido. Era un Dios personal con el cual se relacionaba. Aquello que dirá Job, cuando después de recuperar la salud, etc., dice que antes había conocido a Dios de oídas, es decir, no había un contacto personal. Después ya lo conoció por experiencia. Pues Abraham, sin duda alguna, conocía a Dios por experiencia. Y por lo tanto se fía de Dios. Y si lo había conocido por experiencia, repito, es porque dialogaba con él y porque había hecho otros actos de fe anteriormente. Se había ido fiando de Dios, seguramente en cositas pequeñas, que le había ido desarrollando esa experiencia y esa confianza en Dios. Ahí podríamos encontrar varios textos, lo podemos ver quizás rápidamente, en los que se concreta todavía más esa vocación concreta que Dios tiene para Abraham. Fijémonos en el capítulo 13, el versículo 4. Hasta el lugar donde estuvo antes acampado,
entre Betel y Ai, al lugar del altar que allí alzara al principio, e invocó allí el nombre de Yahvé. Vale, o sea, fijémonos, Abraham es un hombre de oración. Es un hombre que cuando llega a un lugar, lo primero que hace es levantar un altar y alabar a Dios, dar gracias a Dios. Tiene una relación personal con Dios. Veamos referente a la vocación de Abraham, capítulo 18, el versículo 18 y 19. Seguida retrocederemos otra vez. Habiendo él de ser como será, un pueblo grande y fuerte, y habiendo de bendecirle todos los pueblos de la tierra, pues bien, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden los caminos de Yahvé y hagan justicia y juicio, para que cumpla Yahvé a Abraham cuanto le ha dicho. Vale, por lo tanto, fijémonos, Abraham tiene la vocación, Dios le llama para que esa fe en Yahvé, esa fe en el Dios único, lo transmita a sus hijos. Ha de encargarse de que ese pueblo que van a hacer de él sea un pueblo creyente. Y para eso él se compromete a ello. Dios lo ha llamado para eso, para formar ese pueblo creyente en el único Dios verdadero. Podemos ver otro texto en el capítulo 22, versículos 17 y 18. Te bendeciré largamente y multiplicaré grandemente tu descendencia, como las estrellas del cielo o como las arenas de la orilla del mar, y se adueñará tu descendencia de las puertas de tus enemigos. Y la bendecirán todos los pueblos de la tierra por haberme tú obedecido. O sea, fijémonos cómo Dios insiste en cuál es su vocación, qué es lo que Dios espera de él. Esa fidelidad que le va a hacer ese gran pueblo y que de ese pueblo va a nacer el Mesías. Por lo tanto, fijémonos que podemos llegar a la conclusión que la vocación de Abraham es ser fiel a Dios, fiarse de Dios, creer en Dios y transmitir esa fe a sus hijos, de la cual, de ese pueblo, de esa descendencia de Abraham, va a nacer el Mesías. Pero lógicamente tiene que hacer esa transmisión de la fe de tal manera que esos hijos se sientan comprometidos a continuarla a los descendientes. O sea, formar un pueblo de creyentes. Y de ese pueblo de creyentes, en el único Dios, va a nacer el Mesías. Esa es la vocación de Abraham. Pero fijémonos una cosa. Una cosa es la vocación y otra cosa es la realización de la vocación. Todos tenemos una vocación, todos y todas tenemos una vocación primaria, que nos lo dice la carta a los Efesios. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya nos pensó para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Esa es una vocación general para todos nosotros. Pero también cada cual tiene su vocación. Aparte de esa, su vocación personal para llegar a realizar esa primaria de ser santo. Pero lo importante es realizar esa vocación. Abraham podía haberse excusado, podía haber encontrado argumentos para no seguirlo, y las tenía, pero no lo hizo. Se fió de Dios. Con generosidad renunció a muchas cosas para seguir su vocación. Y fíjense en una cosa, si Abraham no hubiera sido fiel a la realización de su vocación, ¿le conoceríamos hoy? No. Habría sido una persona, uno más, que queda entre la vulgaridad y que no se sabe nada de él. Y Dios podía haber escogido otro. Pero Abraham aceptó la vocación y la realizó. Y hoy es nuestro padre en la fe, Abraham, el padre en la fe de todos los creyentes. Pero fijémonos que esa fe de Abraham no quiere decir
que ella tuviera una fe perfecta desde un principio. Y es interesante descubrir eso también. Es curioso que la Biblia no oculta los errores ni los pecados de sus personajes. Sencillamente nos relata la vida con sus pros y sus contras, con sus virtudes y sus defectos. Y también se nos habla de defectos y defectos graves de Abraham. Por ejemplo, volvamos otra vez al capítulo 12 y leamos desde el versículo 10, lo vamos a leer hasta el 20, del 10 al 20. Pero hubo un hambre en aquella tierra y bajó a Egipto para peregrinar allí, por haber en aquella tierra gran escasez. Cuando estaba ya próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: «Mira que sé que eres muy hermosa, y cuando te vean los egipcios dirán: es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán la vida. Di pues, te ruego, que eres mi hermana, para que así me traten bien por ti, y por amor de ti salve yo mi vida». Cuando pues hubo entrado Abraham en Egipto, vieron los egipcios que su mujer era muy hermosa. Y viéndola los jefes del faraón, se la alabaron mucho, y la mujer fue llamada al palacio del faraón. A Abraham le trataron muy bien por amor de ella, y tuvo ovejas, ganados y asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas al faraón y a su casa por Sarai, la mujer de Abraham. Y llamando el faraón a Abraham le dijo: «¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me diste a saber que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, dando lugar a que la tomase yo por mujer? Ahora pues, ahí tienes a tu mujer, tómala y vete». Y dio el faraón órdenes acerca de él a sus hombres, y éstos le condujeron a él y a su mujer con todo cuanto era suyo. O sea, aquí tenemos un fallo importante, grave, de Abraham. Aquí le falla la fe. ¿No le había dicho Dios que será el amigo de sus amigos y el enemigo de sus enemigos? ¿Cómo ahora duda de que si llega a Egipto le van a matar a él para quedarse con Sara? Dicho sea de paso, Sara debía ser muy hermosa, ¿no? Muy bella. Y por lo tanto le dice: tú di que eres mi hermana. Con lo cual expone a Sara al adulterio. Aquí donde estaba su confianza en Dios. Fijémonos que si se nos relatan estos hechos, es porque seamos conscientes de que la realidad es que nadie nace santo. Nadie, ni Abraham. La santidad se adquiere superando dificultades y superando defectos, superando pecados. Y Abraham pues tiene aquí un fallo bastante serio. Expone a Sara al adulterio, repito. Pero observamos cómo Dios permanece fiel. Dios le había prometido protegerle. Y aquí le protege. Incluso después del fallo de Abraham, Dios interviene. Y el faraón se da cuenta que no es correcto lo que ha hecho. Y le echa en cara a Abraham que le haya puesto en esas circunstancias. Es decir, es importante que nos demos cuenta que Dios permanece fiel, aunque nosotros no permanezcamos fieles. Dios es el fiel. Y Dios ha prometido a Abraham que le protegerá, y Dios le protege. Aún en estas circunstancias. Y fijémonos que la consecuencia de esto, desde el punto de vista material, es que Abraham se enriquece. Sin duda alguna, podemos pensar que también el faraón dio a Sara bienes, y posiblemente lo más seguro es que entre los regalos que le hizo el faraón a Sara sería Agar, la esclava, que luego no la encontraremos, esa esclava egipcia que tiene Sara.
Y de esta manera Dios hace que el faraón no se enfade y los despide tranquilos. Los despide en paz, es más, da órdenes a sus jefes, a los hombres egipcios, a que no le toquen, que lo dejen ir en paz, que lo respeten. Y por lo tanto Abraham puede salir de Egipto sin que nadie le haya hecho nada. Es decir, observemos este contraste. A pesar de la infidelidad humana, Dios permanece fiel. Hay aquel texto de San Pablo a Timoteo en el que le dice esto, que si somos infieles, Dios, Él, Jesús, permanece fiel, porque no puede contradecirse, es el fiel. Y lo grave, lo serio, es que este defecto de Abraham se repite. Podemos ver en el capítulo 20, luego retrocederemos, los versículos 1 y 2. Partióse de allí Abraham para la tierra del Negev, y habitó entre Cades y Sur, y moró en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer, es mi hermana. Abimelech, rey de Gerar, mandó tomar a Sara. Repite el mismo problema. Ahora es en Gerar. O sea, ha vuelto de Egipto y está otra vez en Canaán. Y allí, pues, tiene que ir a este sitio donde vive Abimelech, como el rey de aquella zona, y repite lo mismo, di que eres mi hermana. Y Abimelech la toma por esposa. Y una vez más, Dios interviene. Dios interviene y, de hecho, protege a Sara y a Abimelech. Vamos a leerlo porque es muy interesante este aspecto. Leamos el versículo 4 hasta el versículo 13. Abimelech, que no se había acercado a ella, respondió, Señor, ¿matarías así al inocente? ¿No me ha dicho él, es mi hermana? ¿Y no me ha dicho ella, es mi hermano? Con corazón íntegro y pureza de manos hice yo esto. Y le dijo Dios en el sueño, bien sé yo que lo has hecho con pureza de corazón, por eso te he impedido que pecaras contra mí y no he consentido que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer al marido, pues él, que es profeta, rogará por ti y vivirás. Pero si no se la devuelves, sabe que ciertamente morirás tú con todos los tuyos. Por la mañana llamó Abimelech a sus servidores y les contó todo esto, y fueron presa de gran terror. Llamó después a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que nos has hecho? ¿En qué te he faltado yo para que trajeras sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que has hecho con nosotros no debe hacerse. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué es lo que has visto para que eso hicieras? Y le respondió Abraham, es que me dije, de seguro que no hay temor de Dios en este lugar, y van a matarme por causa de mi mujer, aunque es también en verdad mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre, y la tomé por mujer. Y desde que me hizo Dios errar fuera de la casa de mi padre, le dije, has de hacerme la merced de decir a todos los lugares a donde lleguemos que eres mi hermana. Si observemos una vez más aquí el defecto serio de Abraham, en el fondo supone cobardía, supone falta de fe, falta de confianza en Dios, que repite, es mi hermana. Nos ha dicho en el versículo 12 que efectivamente son hermanos de padre. Esto no estaría permitido, de entre los judíos tampoco, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera no mentía del todo, pero sí mentía. No era su hermana, era su esposa. Pero observemos que Dios no permite que Abimelech toque a Sara. Y Abimelech se queja. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? Él ha actuado con pureza de intención. El otro le ha dicho que era su hermana.
Y Dios le hace ver, sí, ya lo sé, por eso he impedido que faltes. Pero es interesante fijarnos el argumento que da Abraham para actuar así. Piensa que los habitantes de este lugar no temen a Dios, no tienen religión, no tienen conciencia, por decirlo así, son unos egoístas. Y no era cierto. Eran personas temerosas de Dios. No eran judíos, digamos, no eran de la misma religión, digámoslo así, de Abraham, pero creían en Dios y respetaban a Dios y querían ser fieles a Dios. Y esto yo creo que es algo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces somos muy ligeros para pensar en los demás y nos podemos llevar sorpresas. Somos muy ligeros para pensar mal de los demás y a veces nos lleva a esconder nuestra condición de creyentes, a disimularlo. ¿Por qué? Por algo nos ha dicho Jesús, no juzguéis. No juzguéis. Resulta que Abimelech era una buena persona y se queja con razón a Abraham porque él ha hecho eso. De hecho, porque Abimelech es buena persona, le devuelve a su esposa, igualmente respeta a Abraham y todo lo suyo. Podemos continuar desde el versículo 14 hasta el final del capítulo. Tomó pues Abimelech ovejas y bueyes, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer, y le dijo: tienes la tierra a tu disposición, mora donde bien te parezca. Y a Sara le dijo: mira, tu hermano le he dado 1000 monedas de plata, sírvante de velo para los ojos, a ti y a cuantos contigo están, y todo estará en regla. Rogó Abraham por Abimelech, y curó Dios a Abimelech, a su mujer y a sus siervos, y engendraron, pues había Yahvé cerrado enteramente todo útero de la casa de Abimelech por lo de Sara, la mujer de Abraham. Bueno, fíjate aquí también otro detalle muy interesante, cómo Dios quiere y valora la oración de intercesión. Es Dios mismo quien le dice a Abimelech que le diga a Abraham que ore por él. Y vemos que Abraham efectivamente ora por Abimelech. Y Dios cura a la mujer de Abraham, de Abimelech y de todos sus siervos. Lo cual nos indica que la consecuencia de ese gesto, tanto en el caso de Egipto como en el caso de Abimelech, es que nos dice aquí, se cerró enteramente el útero en la casa de Abimelech. Es decir, no engendraban hijos. Y esto se consideraba la mayor de las desgracias. Porque la fuerza de una persona, de una familia, estaba en el número de hijos. Y de esta manera Abimelech le da una serie de obsequios, de regalos, tanto a Abraham como a Sara, para que se olviden de ese mal rato, por decirlo así, que han pasado. Una vez más, repito, vemos la fidelidad de Dios. Cómo a pesar de los fallos graves de Abraham, Dios les protege aún de esos fallos que él ha causado. Repito, Dios es el fiel. Podemos fiarnos de él. Es muy interesante quizás recordar una frase de uno de los santos padres, que en este momento no recuerdo, en el que dice: conoce el corazón de Dios en la palabra de Dios. Aquí podemos conocer el corazón de Dios. Dios ama a Abraham y Dios permanece fiel. Dios ama a Sara y Dios los protege, los cuida, a pesar de sus
conductas no correctas. Repito, es muy bueno que seamos conscientes de que Dios es el fiel, el que no falla nunca. Nosotros podemos fallar, Dios no falla nunca. Bien, ahora nos vamos a saltar lo que se refiere a Lot, puesto que esto lo veremos en otra ocasión. Y vamos a irnos al capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Veamos los versículos 1 al 6. Después de estos sucesos, habló Yahvé a Abraham en visión, diciéndole: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Contestóle Abraham: Señor mío, Yahvé, ¿qué vas a darme? Yo me iré sin hijos y será heredero de mi casa ese Damasceno Eliezer. No me has dado descendencia y será mi criado quien me herede. Pero enseguida le respondió Yahvé: No te heredará éste, sino al contrario, uno salido de tus entrañas, éste te heredará. Y sacándole fuera le dijo: Mira al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, y le fue reputado por justicia. Aquí tenemos una vez más una promesa de Dios que aparentemente, ¿cómo se va a cumplir? Lógicamente van pasando los años y Abraham se va haciendo cada vez más anciano y Sara igualmente. Y Dios le dice: no temas. Fijémonos cuántas veces se repite esta expresión en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios quiere que vivamos confiados en las manos de Dios, que no tengamos miedo, que no tengamos miedo, que contamos con Él, lo mismo que contó Abraham. Por lo tanto, Dios le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo estoy contigo, no temas. Y su recompensa de ese fiarse y de no temer, de ese ponerse en manos de Dios, será muy grande. Aquí tenemos un pequeño, al menos duda en Abraham. Señor, pero si no me das hijos, ¿qué me vas a dar? Es decir, es una queja a Dios, ¿no? Tú me prometes hacerme padre de un gran pueblo, yo ya soy anciano, ¿y cómo vas a cumplir eso si no me lo muestras? Y Dios insiste en la realidad, porque fijémonos que como que los años pasaban y no tenía hijos, pues ya vemos que Abraham había pensado en su futuro, en lo que pasaría después de su muerte, y ya había adoptado, por lo que se ve, a Eliezer, uno de sus criados, uno de sus esclavos, nacido en casa. Según la legislación de entonces, en aquel contexto social, esto era fácil. O sea, en el caso de un señor que adoptaba un esclavo por hijo como heredero, si nacía un hijo natural, perdía todos sus derechos. Y Abraham ya había elegido como sucesor a Eliezer. Realmente este Eliezer, nos lo vamos a encontrar más adelante, veremos que fue una persona que realmente se dejó educar por Abraham. Una persona que le vemos con la misma espiritualidad de fe y confianza en Dios que le vemos en Abraham. Pero Dios le insiste: no será Eliezer, será un descendiente tuyo. Será un descendiente tuyo, uno nacido de tus entrañas, el que te heredará. Y pensemos en esta situación. Nos dice el texto: Abraham creyó. Dios le ha dicho: mira el cielo. Pensemos entonces, no era en una ciudad iluminada, que no se ven muchas estrellas, sino en una montaña, en un lugar donde no hay luces, y donde si el cielo está despejado se pueden ver muchísimas estrellas. Pues el Señor le dice que las cuente si puede,
Así será su descendencia, como las estrellas y como la arena que hay en el mar. Es decir, una gran descendencia. Y repito, humanamente hablando, no hay señales de que eso se pueda cumplir. Sin embargo, Abraham creyó. Fijémonos que aquí es una fe contra toda esperanza. Y nos dice el texto que le fue computado como justicia. Es decir, Abraham, con ese acto de fe, el justo en la Biblia es el santo. Abraham creció en santidad. Creció en vida cristiana, en vida creyente, digamos, en amistad con Dios, en santidad. Podemos continuar en este mismo capítulo desde el versículo 7, del 7 al 10. Díjole después Yahvé: yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en posesión. Preguntóle Abraham: mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que he de poseerla? Y le dijo Yahvé: elígeme una vaca de 3 años, una cabra de 3 años también, y un carnero igual de 3 años, y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todo esto y partió los animales por la mitad, pero no las aves, y puso de cada uno una parte frente a la otra. Fijémonos, aquí tenemos una ceremonia que a nosotros nos puede resultar desconcertante, pero que, conociendo escritos contemporáneos de aquellos contornos, sabemos que era un rito normal entre en aquella cultura, en aquel lugar, en aquella sociedad, para firmar, por decirlo así, un contrato. Se mataban los animales por la mitad, se partían por la mitad, se ponía una mitad frente a la otra, dejando un pasillo en medio. Entonces el que se comprometía pasaba entre estos animales, más o menos diciendo que se haga conmigo lo que se ha hecho con estos animales, si no cumplo lo que he prometido. O sea, es un gesto, como podríamos decir, para firmar un contrato, algo a lo que se compromete seriamente. Y Dios se compromete seriamente con Abraham para darle en posesión aquella tierra donde está como peregrino. Y Abraham le pregunta: ¿y cómo lo sé? Y Dios lo firma de acuerdo con las costumbres que había entonces. Tenemos que Abraham mata a esos animales, pone la mitad cada uno, hay 2 aves, esas no las parte, pone una enfrente de la otra y espera que Dios pase. Según las normas, como la manera como se hacía, era Dios el que se comprometía que tenía que pasar entre aquellos animales. Y de esta manera comprometerse realmente, firmar esa alianza con Abraham, que le va a dar en posesión aquella tierra. Pero Dios, fijémonos que antes de hacer esa ceremonia de pasar, le dice lo siguiente, leamos desde el versículo 13. Y dijo a Abraham: has de saber que tu descendencia será extranjera en una tierra no suya, y estará en servidumbre y la oprimirán por 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo que los esclavizará, y saldrán de allí después con mucha hacienda. Pero tú irás a reunirte en paz con tus padres, y serás sepultado en buena ancianidad. A la 4ª generación volverán acá, pues todavía no se han consumado las iniquidades de los amorreos. Fijémonos que aquí tenemos unos versículos muy interesantes, que no conviene olvidarlos. Dios le dice, el darle en posesión aquella tierra no es de inmediato. No se la va a dar a él personalmente, sino a su descendencia. Y van a pasar hasta ese momento en que Dios le dé en posesión la tierra tal como se lo está prometiendo, 400 años. Y le dice pues que su descendencia se irán fuera y después de 4 generaciones volverán. ¿Y por qué espera 400 años? No sé si han fijado, porque es interesante este dato también. Nos dice que si de momento no se lo da,
es porque no se han consumado las iniquidades de los amorreos. Es decir, Dios da 400 años de tiempo a los habitantes de Canaán para que se conviertan, para que cambien. Eran unos pueblos moralmente corruptos. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta. Y a todos nos da tiempo para que nos convirtamos. Pero llega un momento en que, digámoslo así, se acaba la paciencia de Dios. Y entonces será cuando el pueblo vuelva, los descendientes de Abraham, entren en la tierra prometida. Es decir, Dios de alguna manera le anuncia que su pueblo irá a Egipto. Esos detalles lo sabemos nosotros ahora, él no. Que allí los egipcios lo esclavizarán, pero con mano manifiestamente divina, con poder de Dios, finalmente saldrán de allí y realmente se apoderarán de la tierra, por eso se llama la tierra prometida. Dios se la promete a Abraham, pero será su descendencia la que la poseerá. Él no, él morirá y lo enterrarán allí en Canaán, sin ser poseedor de esta tierra. Y Dios, eso que le está diciendo, que le está prometiendo, lo firma, por decirlo así. Fijémonos los versículos siguientes, desde el versículo 17 hasta el final. Puesto ya el sol y en densísimas tinieblas, apareció una hornilla humeando y un fuego llameante que pasó por entre la mitad de las víctimas. En aquel día hizo Yahvé pacto con Abraham, diciéndole: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Fijémonos cómo Abraham contempla como una especie de un fuego humeante pasa a través de estos animales. Es símbolo de Dios, símbolo de la santidad de Dios. Es decir, Dios de una manera acomodándose a lo que Abraham podía entender en aquel momento y en aquella cultura, firma la promesa de que le dará en posesión aquella tierra para siempre. Y Dios lo cumple. Y fijémonos que Dios lo cumple a pesar de todas las dificultades y todos los problemas. Y ahí tenemos a los descendientes de Abraham en su tierra prometida. Y realmente es sorprendente que un pueblo tan pequeño, rodeado de tantos que no lo quieren, que más bien querrían barrerlos al mar, ahí está. Es decir, Dios cumple lo prometido, a pesar de las infidelidades humanas. Pero Dios es el fiel. Vemos cómo Dios se acomoda a nuestra manera de entender. Hoy día no nos lo haría así. No, porque eso nosotros no lo entendemos. Pero hoy día nos habla en nuestro idioma, a través de los medios que nosotros sí entendemos. Lo importante es que lo escuchemos, porque Dios habla, Dios interviene, Dios se nos comunica. Quizás muchas veces vamos con los oídos tapados, vamos con los auriculares, ¿no? Y no oímos nada más que lo que nos interesa oír. Sería bueno que nos lo planteáramos un poco. Para poder oír a Dios, no olvidemos, necesitamos silencio interior. Sin silencio interior, difícilmente escucharemos a Dios en medio de tantas voces como nos rodean, como nos llegan. Es muy importante procurar un poco de silencio. ¿No les parece? Porque Dios es el mismo. Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo siempre el mismo. Procuremos nosotros serle fieles, como Abraham, que fallamos, como hemos visto que falló Abraham, pues nos levantamos otra vez, pedimos perdón y no olvidemos que Dios sigue siendo fiel. Yo puedo levantarme y pedirle perdón,
porque Él sigue siendo fiel. Y esto es un gran consuelo. Dios no es vengativo. Dios es amor. Y lo único que espera es que nos fiemos de Él y que le hagamos caso, que le escuchemos. No olvidemos que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza.